Este, no hay mejor maestro que el maestro, el Señor Jesucristo, ¿no? Y me he puesto a estudiar mucho sobre el Señor Jesucristo estos días y tengo varias enseñanzas sobre sus parábolas, porque el Señor era increíble, honestamente. Mire, para que lo veamos de esta forma, la definición de liderazgo es la capacidad de influir en otro para que haga algo, esa visión, esa cosa. Y lo puedes influir para bien o para mal. ¿Ok? Esa es la definición de liderazgo. Y históricamente no ha habido ni habrá alguien que haya influido más en el mundo que el hijo del carpintero. Sin disparar una bala, simplemente con la espada de la palabra de Dios y con el poder que da el Espíritu Santo para hablar, hacer lo que Dios espera que debemos hacer. Sin embargo, el mundo, aunque no hay otro como Cristo para influir, no lo tienen como ejemplo de liderazgo, aunque la definición de liderazgo es influencia. Porque así es el mundo, lo desprecia porque Cristo influye en una corriente diferente a la de ellos. Porque amar a tus enemigos, perdonar, no encaja en las características del mundo caído en el cual participamos. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos que prestar atención a las palabras de Cristo. Y vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre Cristo, sobre su ejemplo de liderazgo, sobre sus parábolas del Maestro, lo que quiso transmitir el Maestro, lo que transmitió y enseñó. Y bueno, y decidí comenzar esta semana con la parábola de los talentos. Los talentos, y gracias a Dios por el lenguaje, ¿no? Los talentos de los que hablaba el Señor Jesucristo eran una moneda, pero gracias al lenguaje podemos transferir el significado a los talentos y los bienes que Dios nos ha dado hoy, ¿no? Y esa parte lo vamos a explicar. Podemos tomar el mensaje de la parábola para nuestra vida diaria, ¿no? Y como siempre les he dicho, hay que hacer mucho énfasis en la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no es suficiente para motivarte, a buscar la vida de Dios, a hacer lo que Dios dice, ¿qué más, mi hermano? La palabra de Dios debería ser en tu corazón algo que quema, que arde. Debería ser algo que deseas conocer, saber, entender, vivir, experimentar. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Es decir, así como usted necesita alimento físico, usted necesita alimento espiritual. ¿Sabe por qué el mundo de hoy está tan lleno de gente deprimida, triste, sin un norte, vacía, etcétera, etcétera? ¿Sabe por qué el mundo de hoy está cada día más lleno de familias fracturadas, etcétera, etcétera? ¿Sabe por qué? Porque se han alimentado no de la fuente de vida. Recuérdense lo que dice Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva y se han cavado cisternas. La gente se está alimentando de las corrientes de este mundo y al final después culpan a Dios. Si existiera Dios tal cosa y cual cosa, no. Asuma la responsabilidad de sus actos. Porque lo que creemos, vivimos según lo que creemos. Y después, y lo que vivimos tiene sus consecuencias positivas o negativas, dependiendo cómo actúes. Entonces, la gente necesita. La palabra de Dios trae paz. La gente no está necesitando una pastilla, la gente necesita buscar a Dios. Necesita encontrar paz en un mundo que se desangra, en un mundo caído. Necesita encontrar algo
por lo cual vivir más grande que usted, porque el ego no llena. El ego a la larga te lleva por caminos que parecen buenos, pero no llena. El ego solo quiere tener codicia, avaricia, lo que sea, pero tú te das cuenta que lo interno no se llena con cosas externas. Más bien de lo interno es que sale hacia lo externo. Eso es la gran verdad. Y lo único que llena realmente, verdaderamente, a un ser humano, que le da sentido, trascendencia, norte, visión, paz, tranquilidad, en medio de las circunstancias, es Dios y su palabra. No hay más nada. Y por eso el énfasis en la palabra. Y entonces, hablando de eso, vamos a comenzar a estudiar la parábola de los talentos. Sé que muchos las han leído, porque debería ser así. Pero es que es como dice Pablo, no me cansaré siempre de escribirle las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos necesitamos recordar, internalizar y meditar mucho en la palabra de Dios para ser transformados. ¿Ok? Recuérdense que la fe viene por el oír y el oír y el oír. ¿Ok? La fe viene por el oír. Entonces tú de tanto oír comienzas a actuar en fe, a vivir en fe. Empiezas a obedecer, pues, lo que Dios dice. De tanto oír, ¿ok? La fe no está en el oír, todos escuchamos. La fe está en el poner en práctica lo que estás escuchando o creerlo realmente. ¿Ok? Entonces comenzamos. Mire, la parábola de los talentos es muy interesante porque resulta que todos nosotros fuimos creados con un propósito. Dios no hace las cosas sin propósito. ¿Ok? El sol no está allí porque, bueno, a Dios le pareció bonito algo amarillo en el cielo azul. El sol está allí por lo que sabemos que está. Y el ser humano fue hecho a la imagen de Dios para representar a Dios en medio de la creación, la representación humana, ¿ok? Del mundo material. Así como hay representantes en el mundo espiritual y representantes en el mundo natural. ¿Ok? Y por eso el ser humano escribe libros, lee y tiene lo que sea, que los animales no tienen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, el ser humano cayó y no representa lo que debería representar, lo que fue el propósito de Dios. Sin embargo, los cristianos, cuando creen en el Señor Jesucristo, somos hechos nueva creación nuevamente. Dios te crea nuevamente. Y la palabra dice en Efesios 2:10, si mal no recuerdo, déjame buscar la cita aquí, Efesios 2:10, sí, hoy lo puse. Que usted fue creado para hacer las buenas obras de Dios, no obras de nosotros. ¿Ok? Fuimos creados para hacer las buenas obras de Dios. ¿No dice la palabra? Creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios dispuso de antemano. ¿Y cuáles son esas buenas obras que Dios dispuso que hiciéramos como iglesia? Vaya y haga discípulos. Vaya y cumple el ministerio de la reconciliación y reconcilia el mundo con Dios. Ore por el enfermo que asiste a tu reunión de casa. Alégrate con el que está contigo, gózate con el que goza, etcétera, 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 etcétera. Ten en cuenta el necesitado, ama al prójimo. ¿Me doy a entender? Les voy a leer esta parte, ¿no? Fuimos creados por Dios con un propósito. Fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Ok? Sus obras, por cierto. Y aclaro eso porque lamentablemente hay una parte en el mundo cristiano que pareciera que haberme hecho cristiano es que Dios ahora está para
cumplir mi voluntad. Es decir, Dios ahora es un suplidor de necesidades mías, pero yo no tengo nada que ver con colaborar con Él. Y no es así, fuimos hechos colaboradores de Dios. Colaboramos en su plan. Y parte de su plan es que usted fue hecho nueva criatura para que haga sus obras, las obras de Él. Porque el mundo necesita el factor humano. Dios necesita siempre el factor humano. Dios no dice en su palabra que va a venir Él a testificar a la gente y a reconciliar el mundo con Él. No, Él hizo su parte en Cristo y ahora nos delegó a nosotros llevar luz a todo aquel que está en oscuridad. Me doy a entender, ¿no? Por decir una. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, las personas que no invierten su vida para enriquecer el reino de Dios, voy a leerlo nuevamente, lamentablemente, las personas que no invierten su vida para enriquecer el reino de Dios son malas a sus ojos. A los ojos de Dios son malas, inútiles. Son palabras duras, sí, pero eso es lo que enseña la Biblia. No podemos suavizar la Biblia por los tiempos. El Señor Jesucristo no suavizó la Biblia y vivió tiempos difíciles bajo el Imperio Romano. ¿No es verdad? Pablo mismo decía, enseñamos la palabra pura, sin ser adulterada, y lo que usa es la palabra ahí como quien echa, como las tabernas que mezclan el vino echándole más agua y le vendían a la gente como que fuera vino, te lo cobraban por vino pero mezclado. No somos así, se enseña la palabra como es, se hace el mejor esfuerzo. Estamos diciendo que aquí solamente se enseña la palabra como es y el que se va de aquí no tiene la palabra y esta es la religión verdadera, no, nada de eso, nada de eso. Eso es sectarismo, eso es lavado de cerebro, lo que sea. Eso es orgullo, porque Dios no se amarró ni a una congregación, ni Dios trabaja con mucha gente en el mundo. ¿Ok? Pero, si deja claro la palabra que hay unos que dentro de la iglesia hay lobos y hay falsos maestros. Incluso, saliéndome un poquito del tema para después regresar. A mí siempre me preguntan, ¿por qué tú peleas tanto? No peleas, no, ¿por qué tú atacas, ¿no?, tanto a la tradición cristiana? No es que yo ataque la tradición cristiana, mi hermano, es que si algo en la Biblia no está conforme a lo que enseñan, porque tengo yo que enseñarlo para que los demás tengan gusto. Además, la tradición es descarada. Y les voy a poner un ejemplo para que usted vea lo descarado y lo difícil que es después luchar contra eso. Vea, usted agarra una Biblia y te dice ahí Jehová, ¿verdad? Eso fue traducido así a partir del 1500 por allá. Se tradujo Jehová y casi todo el mundo protestante de allá para acá, porque en la iglesia ortodoxa es Yahvé, ¿no? Jehová, Jehová, Jehová. Usted irle a decir a alguien que ese no es el nombre de Dios, tremendo problema. Y ese no es el nombre de Dios. Y eso se sabe ya. Si usted busca un buen comentario bíblico, usted se va a enterar de esto. Si usted se pone que eso no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es YHWH. Ese es el nombre en el YHWH. ¿Y qué hicieron algunos traductores? Unieron el YH, las consonantes del YHWH con las vocales de la palabra Adonai. Y hicieron una mezcla de la palabra Yahvé, YHWH, con la palabra Adonai y sacaron Jehová. A nuestro español, Jehová. Me doy a entender, ¿no? Y dijeron que ese era su nombre. Ahora usted va y le dice a alguien que ese no es el nombre de Dios, que el nombre de Dios es un tetragramatón, que es YHWH, y que los eruditos del idioma hoy dicen que lo más cercano que ese nombre en hebreo es Yahweh, latinizado a nuestro idioma es Yahvé. Por eso es que la Biblia dice, alaben a Yah en los salmos. Usted le dice, ¿usted sabe lo que te dicen? Espíritu de demonio, vas a saber tú más que fulanito que lee la Biblia en enlace,
No se trata si yo sé más o menos, se trata de lo que dice la Escritura. Me doy a entender, ¿no? Me explico, ¿no? Y probablemente yo estoy diciendo esto aquí y a algunos de ustedes no les gusta y ya no viene más, la próxima semana ya no viene porque aquí en esta iglesia enseñan que Dios no se llama Jehová y en la Biblia de Reina Valera dice Jehová. Y yo no soy más que el de la Reina Valera. No es que sepan más o menos, es que ya los estudios, los eruditos del lenguaje y todo, saben que eso nunca se debió haber hecho. Por eso es que las nuevas Biblias que están viniendo hoy ponen Señor en mayúscula. Cuando usted vea Señor en mayúscula, así, Señor en mayúscula en una Biblia, es que está detrás de ese Señor en mayúscula es YHWH. Ya no ponen Jehová. Ahora, dígame usted, esa es la tradición. Cambie usted eso, pues. Cuando hay montones de iglesias que tienen templo de Jehová, no sé qué de Jehová, vaya a cambiar eso. Dígale a la gente que ya eso no es así, que eso fue una metida de pata en la traducción. ¿Vas a seguir? Dime. Ni se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, vaya y dígale usted a una persona, después de 300, 400 años de tradición cristiana, llamando a Dios Jehová, que ese no es su nombre. ¿Usted sabe lo que pasa? Vas a saber tú más que tal, ahí está en la Biblia, está. Entonces, no es que uno vaya en contra de la... Es que hay que enseñar lo que es, guste o no. Guste o no. Y el Señor Jesucristo fue así. Si usted lee Juan 6... El Señor Jesucristo él le dijo, cuando él se dio cuenta que la gente vino fue por la comida física, porque él el día anterior había hecho el milagro de los panes y los peces. Cuando él se dio cuenta, él le dijo, así es la cosa. Le dijo, ustedes vinieron por la comida física. Bueno, yo le digo que yo soy el pan del cielo, el que coma de mí tal cosa. Él empezó a hablar ahora. ¿Usted sabe lo que hizo la gente? Se fueron. La gente dijo, no, esa palabra es muy difícil, ¿quién la puede aceptar? ¿Y usted sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no cambió lo que decía la palabra porque la gente se fue. Él les dijo, se volteó a donde estaban los apóstoles y los discípulos y dijo, ¿también se quieren ir ustedes? ¿Les parece muy duro? ¿Se quieren ir? Dele. Menos mal que Pedro siempre de salido se le no, Señor, si en ti tenemos palabras de vida eterna, obviamente. Y habló por el grupo. Entonces, o enseñamos la Escritura o no se enseña, o lo que va a estar adulta. Obviamente no podemos caer, soy muy consciente que hay diferentes doctrinas a veces en la iglesia cristiana, porque a veces se permite no hay algo contundente sobre un tema y se permite, pero eso está claro. O sea, hay cosas que están claras, obviamente hay posiciones sobre todo escatológicas. Pero hay cosas que no, que ya está demostrado que no es. Que no es. Como esa enseñanza de que la iglesia es Israel. Que el Israel étnico ya no existe. ¿Cómo es eso? O sea, Dios no va a cumplir su promesa de entregarle la tierra a la nación de Israel y que los va a llamar de todas partes y de dar el reino, desde Israel va a gobernar. Esas promesas están allí. Dios no rompe su pacto con ellos, que está desde el pacto de Abraham. Y así un montón de cosas. Entonces, eso lo aclaro porque me han dicho mucho eso, que no, yo no es que quiero cambiar el cristianismo, simplemente si entendí que algo que la tradición torció y no es, lo voy a enseñar, no me interesa si la gente le gusta o no. Me doy a entender, ¿no? Ese es algo que quería decir. Entonces, aclarado eso, volvemos al tema de la parábola. Y volvemos al tema. Lamentablemente, vuelvo y repito, las personas no invierten su vida para enriquecer el reino de Dios, su reino, ¿verdad? A los ojos de Dios son malas personas. Incluso el Señor Jesucristo los llama inútiles. Incluso hay un versículo en Santiago 5, 17 creo, que dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Es mal orar? ¿Por qué no estás orando? ¿Es malo estudiar la Biblia? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Es malo congregarse?
¿Por qué no te congregas? Más bien la Biblia dice, no dejes de congregarte, como tienen por costumbre algunos. Entonces, ¿es malo congregarse? No, entonces ¿por qué no te congregas si sabes que es bueno? Me estoy dando a entender, ¿no? Lo vuelvo y le leo el versículo. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado para él, sumo pecado para él. ¿Es malo hablarle de otro sobre Cristo? O sea, cumplir tu ministerio de reconciliación es malo. No, ¿por qué no lo haces? ¿Es malo formar discípulos? No, ¿por qué no formas? ¿O por qué no te formas como discípulo? Me estoy siendo claro, ¿no? Un poco incisivo, ¿no? A veces. Y por eso es que pasan las cosas. Pero bueno, ajá. ¿Qué más? ¿Es malo ofrendar? ¿Por qué no ofrendas? Y así podemos hacer una lista. ¿Es malo ayudar al prójimo? No, ¿por qué no lo haces? Hay muchos canales en la iglesia donde cada quien puede servir con sus talentos. El que no se mete en uno es porque no quiere. Porque aquí partimos de un principio, no obligamos. Si la palabra no es suficiente para motivarte, lo siento. Porque la Biblia misma dice, el amor de Cristo nos obliga. Y si lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo te dio no es suficiente, ¿qué más puedo hacer yo? Si eso es más de lo que yo te puedo ofrecer. Si no tienes temor de que Dios va a venir algún día y te vas a parar delante de Él, que eso es parte de la parábola, todos vamos a dar cuenta de nuestra vida y te vas a parar delante de Él. Y supongamos que me pregunten a mí, no voy a poner ese ejemplo, X, pues. Y yo le diga al Señor, no, Señor, lo que pasa es que no me gustaba cómo me veía Jesús, no me caía bien. Jesús se ponía esa camisa y cuando hablaba ese chillido de su voz no me gustaba. Yo nada más pienso que me va a decir, y mis clavos me gustaron, los clavos me gustaron a mí. O sea, a mí me gustaron los clavos. Ajá. Y entonces usted se va a sentir así. Y lamentablemente, muchos de los aquí presentes, muchos de los que están escuchando, el día que nos paremos delante del Señor, van a haber deseado haber orado más. Van a haber deseado haber hablado más a otro de Cristo. Van a haber deseado haber conocido más la palabra. Van a haber deseado congregarse. Pero lamentablemente ya es el día del Señor y el tiempo de haber hecho eso pasó. Y lo van a desear. ¿Por qué? Porque usted sabe que en el reino no va a pasar lo que pasa en la tierra. Cuando comiencen los premios en la herencia, créame que a Pablo no le van a quitar su corona para dársela a uno que no hizo nada. Eso es en el sistema del mundo, que quítenle al que tiene para darle al que no hizo nada. Eso no funciona así. Créanme que a Pablo, a Moisés, a ellos no le van a quitar su herencia, sus tesoros en el cielo, para dárselo a uno que no acumuló tesoros en el cielo. Me doy a entender, ¿no? Eso no funciona. Eso es mundo. Eso no funciona así. Dios no premia al que no se lo merece. Es misericordioso, tiene gracia, te ayuda, te bendice, te capacita, te da todo lo necesario, todos los bienes, para que usted pueda lograr lo que usted puede lograr. Que usted no quiso es decisión suya. Dios siempre va a ser así, pero Dios no le va a quitar a otro para... Esa definición de igualdad con Dios no funciona. Es decir, a todos nos da lo mismo. Es igual, no le da un hijo no le da un hijo más que a otro. A todos los hijos le da lo mismo. Pero cada hijo decide qué hacer con lo que se le dio. Y si lo que hizo mal, lo siento. No le va a quitar al que actuó sabiamente para dárselo al que actuó neciamente. ¿Me expliqué? Entonces ahora sí vamos a leer la parábola, pues ahora sí, comenzamos. Estuvo buena la introducción, ¿verdad? ¿Cómo está por allá el grupo de música? Ok. Sigo.
Entonces comenzamos. Esa parábola está en Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 30, Biblia de las Américas, ¿verdad? Y comienza así la parábola, dice el Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, obviamente sabemos que el hombre aquí está haciendo una referencia a Dios, ¿no? Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Obviamente esta es una parábola dirigida a la nación de Israel. Y puedes entender, Dios le dio muchos bienes a la nación de Israel, o sea, les dio la tierra donde vivían, les dio toda la riqueza que ellos produjeron o no produjeron, era de lo que Dios le dio a ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos, como les dije, tomar el significado para nosotros hoy. Nosotros tenemos muchos bienes de parte de Dios, que Dios nos ha encomendado. A ver, ¿qué Dios le encomendó a usted como su hijo? Bueno, Dios a usted le dio muchos bienes. Por empezar, le dio su naturaleza divina, te dio su Santo Espíritu, te hizo su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte te ha dado promesas futuras de que vas a estar en el reino, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mientras llega la herencia final, Dios te capacitó y te dio los bienes que tienes ahorita: acceso al trono de la gracia, tienes comunión con Dios, tienes Espíritu Santo para poder hacer la obra, etcétera, etcétera. Entonces Dios, a raíz de eso, te encomendó. Por lo menos, uno fácil: el ministerio de la reconciliación. Ve y haz discípulos, porque no es hablarle a la gente y déjala votar. Ve y haz discípulo, tráigalo. Enséñale a Cristo, muéstrele a Cristo. Ese es una encomienda, por decir algo, ¿no? De las muchas obras que Dios espera que hagamos por Él. Y para eso nos ha dado talentos, y nos ha dado dones, y nos ha dado bienes que no nos puede arrebatar. Por muy mala que esté la circunstancia en el mundo, usted los tiene. Nadie puede quitar eso. Entonces, continúo, ¿no? Dios les encomendó sus bienes. A uno de ellos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Vean, le voy a explicar algo de los talentos. Dios no da poca cosa. Vean, el talento que estaba hablando el Señor Jesucristo, se llama talento ático. Es lo que dicen los eruditos. Había muchos talentos, ¿no? Dependiendo de la zona. Pero el talento que estaba hablando se supone que era del talento ático. Y el talento ático equivalía a 6.000 denarios. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Para que usted me vaya agarrando la idea. Un denario era el pago de un día de trabajo. Entonces, con un talento usted podía vivir 6.000 días. Para que tenga idea del dinero que es. Si extrapolamos esto al día de hoy, poniendo un salario a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pongamos que el salario sean unos $400 al mes. Supongamos, ¿no? Haciendo un promedio, imagínese usted, mensual. Eso al día son como $15 el día, más o menos. Calculo yo más o menos como $15. Vamos a decir que sea un salario de $15 diario. Les pongo Latinoamérica porque no les puedo poner Estados Unidos, que es $10 la hora. Eso es otra cosa. La cuenta ya es mucho más alta. Voy a poner $15 el día de trabajo, ¿no? Debería ser lo ideal, por decir algo. Eso vendría haciendo el equivalente como de $100.000. Un talento de eso. Haciendo ese cálculo, promediando un salario mensual de $400 a $15 diarios. Un talento. O sea que al que le dieron 5 le dieron $500.000, o sea, $500,000. O sea, Dios no les dio poca cosa. Y es que Dios no nos ha dado poca cosa. Lo que tú tienes en Dios, que la gente, el cristiano, no lo valore porque todavía tiene los ojos en lo físico y no valora lo que es ser hijo de Dios, lo que es tener el Espíritu Santo, las manifestaciones que vienen con Él, la capacitación que viene con Él y la comunión con Dios, el acceso al reino espiritual y todas esas promesas, tienen un valor más grande que el oro. Más grande que el oro.
Incluso Proverbio le enseña a los jóvenes, que es el libro para los jóvenes, que hay cosas más valiosas que el oro y la plata. Y Dios nos ha dado esas cosas en Él. Nos tiene que aprender a valorar los bienes que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Aparte de que, no estoy diciendo aquí que Dios también nos provee. Y en medio de las circunstancias nos ayuda, nos mantiene, nos abre puertas. Tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que recibimos en medio de la vida, ¿verdad? Por eso nos llaman a ser buenos mayordomos de la vida de nosotros, que incluye lo financiero. ¿Ok? Entonces, mayordomo de que de tu tiempo, el tiempo que le dedicas a Dios, el tiempo, el esfuerzo físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al que le dieron 5 talentos son como $500,000 a la cuenta que le saqué. Al que le dieron 2 son $200,000 y al que le dieron 1 serían como unos $100,000, para que usted tenga una idea, ¿no? Se puede hacer mucho, ¿verdad? Con esa plata. Se puede hacer mucho. Mira cómo se ríen por allá, muchísimo. Ojalá me hubieran dado medio talento. Ya, eso es lo que está. Mundanos. Ajá. ¿Cómo? Bueno. $500,000 a la cuenta que te saqué. Bueno, ve a quiénes le dan los 5 talentos. Ya tú vas a ver a quiénes le dan los 5 talentos. Entonces, eso para que usted tenga una idea que Dios, lo que le estoy los bienes que nos da Dios no son poca cosa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aprender en esta parábola? ¿Qué podemos aprender? Cosas importantes de esta parábola. Son 3 cosas que son importantes en esta parábola. Uno es que la persona que recibe talento de parte de Dios está en la obligación de usarlo. ¿Ok? Está en la obligación de utilizar su talento para beneficio de Dios. ¿Me doy a entender? No para beneficio propio. Y esto se ve muy fácil, por lo menos usted ve muchas iglesias donde hay pastores, predicadores con muy buen talento y lo usan para su beneficio propio. ¿Ok? Hay buenos músicos y lo usan para su beneficio propio. Hay buenos servidores, pero lo usan para su beneficio propio. Debe ser usado para el servicio de Dios, para que sea dada gloria a Dios. ¿Ok? Las personas tienen diferentes talentos. Hay diferentes talentos. Y les puse aquí Lucas 12:48, ¿no? Que dice, a todo el que se le haya dado, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más se le exigirá. ¿Ok? Eso es para que usted esté consciente. Vean, voy a dejar algo claro. No sé cuál ha sido el talento, el don, el llamado que Dios lo haya capacitado a usted para hacer por la iglesia. Porque nosotros fuimos llamados a edificar la iglesia de Cristo. Para que capacite para capacitar Dios mío, Efesios 4:12. Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a edificar el cuerpo de Cristo y por eso reconciliamos gente para después hacerlas buenos discípulos para que la iglesia crezca bien. ¿Ok? La iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, hay gente que se le da, según sus capacidades y habilidades, Dios le da a uno más que otro y los coloca según él mismo considera en el cuerpo. Pero cada quien sabe lo que puede hacer. Es más, cada quien se analiza y si es honesto dice, ¿estoy haciendo yo lo que pudiera hacer por Cristo? Todos podemos hacernos esa pregunta y cada quien obtendrá su respuesta. ¿Estoy haciendo lo que yo puedo hacer o estoy haciendo pero estoy flojeando? No sé si me doy a entender, ¿no? Todos se pueden revisar y todos sabemos en su relación con Dios si usted está dando lo que debería dar por Dios, ¿no? Y el tercero es que el esclavo enterró su talento porque tuvo miedo. Y eso es algo importante. El cristiano debe perder el miedo, sea lo que sea el miedo de cada quien, para llevar adelante la voluntad de Dios. Hay gente que tiene miedo de perder su trabajo, miedo de que lo tilden de religioso, miedo de perder su seguridad económica, miedo de muchos tipos, miedo de ser perseguido. En Venezuela no sucede todavía a día de hoy, pero hay países donde los cristianos son perseguidos por ser cristianos.
usted irle a hablar a alguien en la calle es casi que tener una espada porque si esa persona te denuncia, va incluso preso o muerto. Hay países. Totalmente. Es que el grupo social más perseguido del mundo es el cristianismo. Sin embargo, usted no ve eso por ningún lado. No se había visto en países occidentales. O sea, es impensable lo que está pasando hoy, que Europa, que fue una cultura levantada por el cristianismo, hoy el cristianismo es lo más perseguido increíblemente. No lo puedes defender. Fue anulado. Y eso es lo que pasa cuando el cristiano perdió la batalla cultural. Porque la cultura que vivimos no es cristiana. Si digan que somos países cristianos, el reggaetón no es cristiano, ¿oyeron? La batalla LGTB, estos son países ateos. Las leyes son cristianas. ¿A usted le parece que estas leyes son cristianas? ¿Las leyes que están impulsando la ONU son de cristianos? Para nada. Para nada. Sin embargo, no se desanimen. El Señor Jesucristo cambió la sociedad y Dios siempre ha dicho que una sociedad te mantiene sana desde sus bases. Los primeros cristianos lograron que hoy todavía se hable cristianismo aquí en este rincón del mundo porque ellos transformaron vidas. A diferente de los malvados, los poderosos que corrompen la justicia a fuerza de dinero y gente perversa, sin moral, sin principios, en puestos donde deberían defender la justicia y la moral, lo que hacen es lo contrario. A contrario de eso, los cristianos desde abajo hacen el trabajo, porque por eso el énfasis de Dios en tener una conducta santa y mostrarles a otros el camino diferente. Me doy a entender, ¿no? Ok, entonces la Biblia nos dice que no debemos tener miedo de las personas ni de lo que las personas pueden hacernos, sino debemos tener miedo a las consecuencias de no haber hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Recuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. No teman a aquel que puede matar el cuerpo. Teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehenna. Es decir, ten miedo de Dios, o sea, temor de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo y cualquiera algún día nos vamos a parar delante del Señor a dar cuenta por lo que hicimos. Gracias a Dios que el cristiano tiene la salvación garantizada porque Cristo hizo la obra en la cruz. Porque si fuera por la obra de nosotros, usted sabe lo que nos tocaría, ¿no? ¿Usted sabe qué nos tocaría? Ajá. El camino de Pedro Alcántara. ¿Saben lo que es el camino de Pedro Alcántara? Para el cementerio, sí. ¿Ah? Ok. Para los que no saben lo que es la subida de Pedro Alcántara, la subida de Pedro Alcántara es esa que está ahí. ¿Ah? La que va hacia el cementerio, donde estaba la escuela del Padre Paul, ahí. Esa se llama la subida de Pedro Alcántara. Que Pedro Alcántara era un señor que tenía una bodega ahí cerca de la cárcel. Eso lo sé yo porque me lo contó mi hermana Cenelia. Pero qué va, yo con 25 años no voy a saber eso. ¿Ah? Qué barbaridad. Ajá, entonces. Bueno, esa es la ventaja de haberme criado con mi abuela. Ajá. Entonces, teman más bien eso, porque los que no quieren hacer la voluntad, los que no quieren que el mundo haga la voluntad de Dios, te amenazan con muerte. En parte, si usted lee la marca de la bestia, conlleva que tú tienes que rechazar a Cristo. Todos los que tenían la marca de la bestia tenían que adorar a la estatua y rechazar al Señor, y el que no rechazaba al Señor lo mataban, ¿verdad? Esa es porque, entonces, ¿quién es el que triunfa? El que pierde el temor ese. Si yo pierdo, lo que más me puede amenazar, te voy a quitar la vida. Quítamela, pero yo hago lo que Dios me mandó. Ese es el creyente que el diablo teme, pero el creyente que todavía tiene miedo de las cosas va a ser manipulado y torsionado por como el diablo sabe manipular y torcer para que usted se mantenga un creyente apagado, sin norte, etcétera, etcétera, etcétera. Poniéndote a correr detrás de las necesidades
cuando la palabra de Dios funciona diferente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. El mundo te pone a correr detrás de las cosas y te hace decir, bueno, cuando yo consiga eso, ahí sí me dedico a Dios. Mucha gente piensa así, falso. Dios primero. Ese es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses aparte de mí. Así de simple. Dios primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, todo. Amar a Dios hasta que nada más importe. Por sobre todas las cosas. El diablo tuerce eso, que tú te enfoques en la necesidad y te olvides que Dios es tu proveedor, Dios es quien te sana, te cuida, te bendice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, entonces un aplauso al Señor por eso. Ajá. Bueno. Lo que pasa es, lo que pasa es, mi hermano, es muy simple. La fórmula no ha cambiado en 2000 años y no va a cambiar. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ojo, cruz allí no significa un mal cónyuge, no, ahí la cruz es, haz lo que tengas que hacer para ser un discípulo del Señor. O sea, asume tu responsabilidad como creyente. Por cierto, hablando de responsabilidad, ¿quién dijo responsabilidad por ahí? Bueno, quien lo haya dicho. Responsabilidad es mejor que compromiso. Yo por lo menos siempre, de un tiempo para acá, no siempre no, de un tiempo para acá, uso en estas cosas palabra responsabilidad. Todos tenemos obligación o responsabilidad con Dios, no compromiso. Porque compromiso, esa palabra tiene algo que se llama compro. No, tengo un compromiso, o sea, tienes que cumplir porque hay algo ahí que si lo pudiera saltar no lo cumple. ¿Me doy a entender? Pero responsabilidad no. Porque por lo menos las madres aquí o los padres, usted no tiene un compromiso con su hijo, usted tiene una responsabilidad. ¿Oye? ¿Me doy a entender? Esto no es un compromiso, eso es una responsabilidad. Es muy diferente. Y los creyentes tienen que, así el mundo de hoy sea hedonista y rechace todo lo que es compromiso, responsabilidad, el cristiano tiene que aprender a ser responsables con los asuntos de Dios. No solo con los asuntos de Dios, con su vida también. Porque Pablo dice, el que no ve por lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quiero decir? El cristiano tiene que saber que aunque tenemos, y esto es lo que yo llamo lo mal de las doctrinas de hoy, le enseñan a la gente puro derecho, puras bendiciones, pura sola cosa, y las bendiciones, por cierto, se obtienen dando dinero, y no le enseñan a la gente que hay responsabilidades con Dios, no con uno mismo, porque hay gente que hace las cosas por ego, que es lo que estábamos hablando hace rato, que hacen las cosas por Dios, pero para beneficio propio. Eso no es lo que se busca. El que quiera ser el primero, sea el que más sirva, no el que más se hace servir. ¿Ok? La Biblia es contrario al pensamiento del mundo. Contrario. Y el cristiano tiene que aprender a pensar bíblicamente. Entonces voy. El que había recibido los 5 talentos, creo que era apellido de Oliveira. El que había recibido echando broma, muchachos. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, fue eficaz, se movió, hizo. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. O sea, con lo que le dieron, produjo. Acuérdense que Dios dice que usted fue llamado a producir. ¿No es lo que dice?
y aquellos que retienen la palabra con fe y perseveran en ella producirán fruto al 100 por 1. ¿No es lo que dice la parábola del sembrador? Ajá, Dios espera que el cristiano produzca. Aquel que no produce y suma para el reino de Dios, a los ojos de Dios es malo e inútil, nos guste o no. A los ojos de Dios es malo e inútil aquel que no está edificando una iglesia, que no está produciendo para Dios. ¿Me doy a entender? Ok. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el músico que había recibido 1, no es músico, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Verdad? Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el día, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Y eso va a ser así, usted se va a parar, usted cuando se vaya a parar en el reino, usted se le va a pedir cuenta, no dice la Biblia, en 1 Corintios 3, la obra de cada uno será pasada por fuego, la obra, no el tiempo, no, aquí yo tengo 40 años cristiano, ¿y qué has hecho con eso? Ajá. La obra de cada uno será, y si se mantiene, tendrá recompensa. Si no, sufrirá pérdida. Y si le echó mucha broma, dice que Dios lo llevará a menos. ¿Qué implica eso? No sé, pero hay tres etapas en esa dar cuenta, ¿no? Entonces, este que está llegando hizo el trabajo. Señor, mire, usted con lo que me dio, yo hice esto. ¿Y qué le dice el Señor al que hizo algo con lo que Dios le dio? Ojo, y a todos nosotros nos han dado dones, talentos, nos capacitaron para servir en un nuevo pacto. Usted tiene don de Espíritu Santo, usted puede... Mire, así no te hayan dado Espíritu Santo, usted puede ir a orar por un enfermo. ¿Me doy a entender, no? Ajá. Después de mucho... Ok, y llegando versículo 21... Su señor le dijo, al que le entregó al que le entregó ahora 10 talentos, su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. ¿Cuál fue el siervo bueno y fiel? El que hizo algo con lo que el Señor le dio. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner, porque esto es algo que hay que entender. En el reino hay recompensas. ¿Ok? No todos van a comer de la mesa del Señor. No todos van a ayudar al Señor Jesucristo a administrar el reino venidero. Pero hay otros que sí. Hay unos que lo pondrán de alcalde de Cumaná, gobernador de allá. No sé, estoy tratando de pasar una idea. ¿Me entiende? Sin embargo, hay otros que le van a dar una pala. Toma, a ti te toca ir a trabajar para el cementerio en Tierra Muertos. Literalmente se los estoy diciendo. Está así en las Escrituras. Los que lo hicieron mal le va a tocar recoger los huesos del poco muerto del Armagedón y enterrarlo. Porque eso fue lo mínimo que como no lo pueden tirar para el Gehenna porque la salvación es por Cristo, bueno, ¿qué es lo más bajo? Ahí, dale, ahí, eso. Porque la salvación la ganó Cristo, pero sus obras no hubieran ganado nada. Me estoy dando a entender, ¿no? ¿Ok? Cuando el Señor Jesucristo habla de acumular tesoros en el cielo, es eso. Cuando el Señor venga, te va a recompensar según lo que acumulaste. Y así como acumulamos tesoros en el cielo, hay gente que acumula ira para el día de la ira. Esos son principios que hay que enseñar, nos guste o no. Yo sé que a la mayoría del cristiano le gusta que le digan Dios te ama, Dios te bendice, y eso no es mentira. Eso no es mentira. Lo que tenemos que pasar es que del Dios te amó a cuánto amo yo a Dios. Porque de cuánto amo yo es cuánto hago. El amor de Cristo me obliga. ¿Me doy a entender? En lo poco fuiste fiel, y lo poco se entendería como lo que hacemos hoy. En lo mucho te pondré. Si cuando venga el reino te daré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien,
siervo bueno y fiel. ¿Quién es el siervo bueno y fiel? El que produce. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahora llegamos aquí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Ese es lo interesante del punto. Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes, que es tuyo. ¿Verdad? Parecía algo como, bueno, Señor, ¿sabe qué? No hizo nada con lo que se le dio. A los ojos de Dios fue un perezoso, un inútil. ¿Me entiende? Eso es a los ojos de Dios. Y él le dice, ¿no? Pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso. Ah, por cierto, somos hijos de Dios hoy, ¿verdad? Hay gente que dice, no, ya no estamos en la condición de siervo, sino porque somos hijos. Somos hijos en nuestra relación con Él, pero le servimos a Dios. Por eso es que Pablo, y más nos conviene retomar esa posición de siervo. Mire, Pablo, que fue Pablo, para mí el apóstol tope, el prototipo de lo que deberíamos ser. ¿Ok? Pablo es el prototipo de lo que deberíamos ser. Pablo mismo comienza la epístola de Romanos y dice: yo, Pablo, dulos del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que es dulos? Es la palabra griega para siervo. Pero ese no es un siervo de lo que usted contrata hoy para que te limpie la casa. No, esclavo. Pertenecían a un señor. Y el señor le decía, ve, baja y haces esto, y no podía. Tenían que ir. ¿Me doy a entender? Me expliqué, ¿no? Eso es lo que significa dulos. Y nosotros somos, tarifa mínima, todos somos dulos. Fuimos comprados por precio. ¿Ok? Tú pasaste de un señor, del señor pecado, al Señor Jesucristo. Pero tu libertad de esclavo aquí costó sangre. ¿Me doy a entender, no? Por tanto, tú estás obligado como siervo a buscar lo mejor posible de agradar a tu Señor. ¿Me doy a entender? Tú tienes que buscar la forma de agradar a tu Señor, porque tú no puedes ser un siervo malo e infiel. No dijo infiel, siervo malo y perezoso. Y Pablo habla de la pereza espiritual. ¿Sabe lo que es pereza espiritual? Ay, hoy me duele la costilla y no hay autobús, yo como que hoy no voy para la iglesia. Se pone una nube gris por allá, por Puerto La Cruz, ay, como que va a llover. ¿Qué va? Me cuadra. ¿Me entiende? Esa señora que vamos a testificar hoy, llámenla que vamos otro día, pero que con esa nube por allá por Puerto La Cruz, ¿qué va? Testifica hoy, por favor. ¿Ah? No, así aprovecho y lavo la ropa que está sucia ahí. Le añadimos un bien para nosotros. Me doy a entender, ¿no? Y hay que pararse a las 5 horas. Ay, pero este colchón está bueno y yo me he portado bien toda la semana, yo voy a dormir otro ratico más hasta las 9 de la mañana. Me doy a entender, ¿no? Eso es pereza espiritual. La Biblia ahí al lado de tu cama y la abres nada más cuando tienes problemas y necesitas un salmo que te calme. De resto, adiós luz que te apagaste. Eso se llama pereza espiritual. No hacer las obras para las cuales fuiste creado. Y estoy nombrando obras que el Señor nos mandó y yo no me estoy inventando aquí mandatos como hacen muchos cristianos eso es un servicio para Dios, ir a lavar el carro al pastor, ir a limpiarle la casa. No, yo me estoy hablando cosas claras. Los fundamentos de un discípulo verdadero es orar, estudiar las Escrituras, no leerlas, estudiarlas,
haz tu parte, o sea, pon tu talento, o sea, haz tu parte por la iglesia. Pon al servicio de la iglesia tus dones y tus talentos. Ve y haz discípulo. Cumple el ministerio de reconciliación y ofrenda. 5 nada más estoy nombrando. Esos son los fundamentos del discipulado. Vea usted en cuánto está raspado y vea en cuáles va a mejorar. Si usted logra, mire, por lo menos 3 este año, considérese hecho. Pero hasta que usted no se los ponga como objetivo de vida, usted va a estar en el lado de... Cuando llegue el Señor Jesucristo, muchos van a lamentar no haber orado más, no haber hablado más, no haber hecho discípulos más, no haber ofrendado más, no haber. Se van a lamentar porque dice Dios, ¿por qué le va a decir? ¿Y por qué? No, es que no tuve tiempo. Ajá, y cuando el Señor Jesucristo busca en la computadora cuántica, pero aquí dice que te mandaste TikTok e Instagram como 4 horas. Y la novela china y turca te agarraron. Ajá. ¿Qué le vas a decir? Bueno, no. Señor, lo que te va a quedar es decirle, bueno, Señor, deme la pala de una vez que yo me voy a enterrar muerto. Ya, no vas a tener otra. No va a haber otra. Deme la pala de una vez. Claro, ¿qué le vas a decir? Dime tú, ¿qué le vas a decir? Mire, hágase usted quiere hacerse un trabajo para que usted vea, agarre y anote cuántas horas usted dedicó, póngase, arranque hoy. ¿Cuántas horas le dediqué a Dios? ¿Y cuántas horas le dediqué a TikTok, Instagram, novelas y todo eso? Y mañana vuelva a hacerlo y analice toda la semana. Y dígame si usted no tiene tiempo. Usted se va a sorprender. Es lo mismo con los gastos. Usted empieza a notar en las chucherías que terminas comprando y no en las necesidades, o sea, en los gastos superfluos, porque terminamos siendo inducidos a comprar cosas que no necesitamos pero queremos, en vez de comprar cosas que realmente necesitamos. ¿Verdad? Y saque la cuenta usted y a ver si no le queda nunca para la ofrenda. Dale, eche número. Dale. Y el domingo que viene me dicen, a ver si Dios se equivocó. Entonces Jesucristo cuando ve en la computadora cuántica, vamos a ver, Dios mío, ¿quiénes eran estos músicos? Ajá. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses, por lo menos. Por tanto, vean esto va en contra de la mentalidad de nuestra sociedad de hoy. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Créanme, en el reino no le van a quitar coronas a Pablo para dársela al que no trabajó. No espere eso. Ese sistema del mundo de políticas de que quítenle al que tiene para darle a alguien que no tiene, no funciona. Me estoy dando a entender, ¿no? ¿Por qué? Suenan duras estas palabras del Señor Jesucristo, pero yo se las voy a explicar desde la perspectiva de Dios. Vean, dice, porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Verdad que es contrario a lo que habla la gente? Ojo, el Señor Jesucristo dijo eso como 4 o 5 veces. ¿Sabe por qué? Porque aunque vivimos en un mundo injusto, y es verdad que hay personas que han hecho riquezas de forma injusta, no todo es así. Hay gente que ha ganado sus cosas con trabajo, con esfuerzo, con sabiduría, tomando riesgos buenos y produjo riqueza. Porque acuérdense que la Biblia habla de producir riqueza. Un día esto le traigo una enseñanza sobre administración financiera. Porque te dice que con el sudor de tu frente comerás todos los días. Eso con el trabajo vas a comer todos los días. Pero ahí no produce riqueza. Producir riqueza, la Biblia habla de invertir en el campo, en la broma, es otra cosa. ¿Ok? Con el sudor de tu frente vas a comer. ¿Me doy a entender? Y así muchas cosas pudiéramos hablar, la Biblia habla mucho del tema económico.
Entonces, vean, ¿qué les quiero decir? Aunque hay muchas personas que obviamente en un mundo injusto se enriquecen de manera injusta y pareciera que no les pasa nada, la verdad es que hay mucha gente que tiene sus cosas de manera honesta. ¿Ok? Y es injusto, desde la perspectiva de Dios, quitarle a alguien que hizo sus cosas honestamente, trabajó honestamente, ponte, compró 2 apartamentos para de viejo jubilarse y se los quiten para dárselo a uno que nunca hizo nada. Porque hay mucha gente pobre, que hay que decirlo así suene mal, que no tiene nada porque han sido irresponsables con su vida. Llega el viernes y lo primero que van es pin a bebé, pin y la mujer por acá, y pin y por allá, y gastaron todos los reales y es culpa de todo el mundo menos de malos administradores. Porque hay gente que gana dinero, pero mi hermano, así como entra, les pica. No invierten en placer, invierten en banalidades. Incluso Proverbio te dice, el que ama el placer y las mujeres jamás será rico. No alcanza el dinero del mundo para tanto ron y ese tipo de cosas. Y también dice otro, y el que ama comprar, o sea, el que tampoco nunca va a tener nada. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que tener cabeza. Entonces, desde la perspectiva de Dios, y así va a ser, créanme, para Dios es injusto quitarle a alguien que se ganó sus cosas con esfuerzo y trabajo para dárselo a alguien que no hizo nada. Y Dios con todo esto nos ha dado lo mismo. Entonces sería injusto que a Dios dándonos todo lo mismo, arrancamos igualito, le vayan a quitar a Pablo sus coronas para dárselo a uno que estaba perdiendo el tiempo viendo TikTok. Eso no va a suceder en el reino. Olvídese. Eso es asunto del mundo donde vivimos. Que se enseña que hay que quitarle al que tiene para ayudar al pobrecito. No sé, ve que Dios nunca propone eso. Ojo, Dios más bien anima, motiva a que la gente tome en cuenta el necesitado, pero él mismo sea el que ayuda. Pero jamás le quita para ayudar a otro. ¿Me voy a entender, no? Robin Hood, esas cosas no existen en la Biblia, esas cosas mundanas. Obviamente, la mayor población del mundo vive en situaciones extremas y les gusta ese tipo de corriente, porque claro, me van a dar algo sin trabajarlo, una mantequilla. ¿A quién le desagrada un dulce? Y es un asunto de, mire, ve, cuando usted lee, ¿cómo se llama? Nehemías, cuando usted lee el libro de Nehemías, usted ve que Naamán mandó a hacer un decreto que el día tal mataran a los judíos de tales ciudades. Y tú sabes lo que él usó para motivar para que la gente matara a su vecino judío. Porque obviamente vivía en la ciudad, era tu vecino, aquel vecino tuyo que tenía la panadería, aquel que reparaba zapatos, o aquel obrero. ¿Cómo tú motivas a la gente para que mate a su vecino judío? Bueno, y todo aquel que mate te quedarás con sus bienes. Listo. Siempre hay gente malvada que dice, Dios, me voy a quedar con la panadería del judío. Listo, ese lo matamos ese día rapidito y me busco 2 o 3 más malísimos como yo. Me doy a entender lo que quiero decir. Esa es la forma de motivar hacia eso. No se olviden, lo que ha ocurrido volverá a ocurrir bajo el sol. No hay nada nuevo. Cambian las formas, pero el fondo es el mismo. Cambian la forma, pero el fondo es el mismo. Le voy a poner un ejemplo cristiano, no mundano. En la Edad Media, ¿cómo le sacaban los reales al creyente? Paga tu salvación. Las indulgencias. Incluso había un dicho que decía, apenas se escucha el sonido de la moneda cuando cae, el alma del purgatorio del familiar, porque podías pagar por un familiar que estuviera en el purgatorio. El alma del familiar salía para el cielo. Y tú podías comprar la salvación. Eso fuera así, esas son las indulgencias, lea eso.
A eso fue lo que se opuso muchos reformadores. Hoy, ¿cómo te enseñan para sacarte los reales? Ya no te dicen que tu alma va al cielo, porque no cabe. Pero ¿qué te dicen? Dios te va a dar el doble, Dios te va a dar esto, recibe tu bendición con billete, golpéale la cara a Moloch para que tu casa no se... Y así está la gente. Y como eso es más fácil, ¿sabe qué es fácil? Da dinero. ¿Sabe qué es difícil? Cambiar. ¿Sabe qué es difícil? Obedecer a Dios. Ahí es donde se muestra fe. No saca un billete y ponerlo. Fe se requiere en cambiar, en obedecer. Entonces, es más fácil el evangelio de dar billete que el evangelio que te dice, asume tu responsabilidad y eche para adelante. Pero ¿sabe qué? Ese evangelio, cuando llegue el Señor, te vas a ver arrepentido de no haber asumido tu responsabilidad, porque vas a ver a otros recibiendo coronas y premios, la alcaldía de Cumaná, la gobernación de Puerto La Cruz, y a usted le van a dar una pala. Váyase para la subida de Pedro Alcántara, que usted lo que le sale es enterrar muerto. Por 1000 años. Eso duele. ¿Me doy a entender? Ok, sigo aquí. Y le dice, aún a lo que no tiene se le quitará. Y al siervo inútil, porque eso es, si no hiciste nada con lo que Dios te dio, no eres un inútil. ¿Está mintiendo Jesucristo ahí? O sea, si a usted le dan algo para que haga y no hiciste nada, es inútil. No fuiste útil, pues. Ok. Y al siervo inútil, échenlos a las tinieblas de afuera. Gloria a Dios que nosotros, esto es antes de la resurrección. Después de la resurrección, los que aceptamos al Señor Jesucristo no vamos para el Gehenna, ¿vieron? Gloria a Dios. Esta parte nos salvamos. Ok. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, para ir terminando, les leo esto de aquí y un último versículo. Vean esto. Vean esto. Puesto que el diablo es el Dios de este mundo y tiene un ejército de impíos para apoyar sus causas, ¿o no lo ven todos los días? ¿Cuánto se apoya hoy? ¿Cuánto dinero y cuánto apoyo tiene la causa LGBT? ¿Cuánto dinero y cuánto apoyo tiene la causa feminista? Y así puedo hacerle un montón de causas. Tuercen la vida que Dios diseñó. Ellos tienen un ejército, tienen dinero y tienen todo. El pueblo de Dios debe aprender a superar sus miedos personales para poder servir mejor a Dios. Tú eres su ejército humano. Así que póngase toda la armadura de Dios y eche para adelante. A hacer las buenas obras para las cuales te llamaron. Para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús te alcanzó. No se olvide de eso. Para que cuando el Señor venga, usted le diga, Señor, aquí está, usted me dio 5 talentos, aquí tienes 15. Deme mis coronas. De una vez. ¿Ok? No quiero la pala. ¿Me da a entender? Y entonces, nos despedimos con este versículo. Lucas 12:35 dice, estad entonces siempre preparados y mantener las lámparas encendidas para que cuando su Señor llegue te consiga siendo un siervo bueno y útil y no durmiendo. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Los quiero mucho. Amén. 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 Entonces, antes de que vengan los muchachos de música, me permiten hacer unas oraciones por ustedes, muchachos. Padre, gracias en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.